Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Feliz día martes. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Y también les pido, mis hermanos, pues que pongan mucha atención. Voy primeramente a compartirles la primera lectura, el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo. Pero también, mis hermanos, quiero mandar saludos a todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan en el mundo entero en habla hispana. Vamos a mandar saludos a nuestros hermanos en Europa, a todos aquellos que nos escuchan en Portugal, en España. Vamos a mandar saludos también en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Y a todos aquellos países, mis hermanos que nos escuchan, que Dios les bendiga, que Dios les siga derramando bendiciones en cada uno de sus hogares. Y no se olviden, mis hermanos, de hablar con Dios. Oren por nosotros y oren por todos aquellos más necesitados, que es necesario, mis hermanos, que lo hagamos. Así vamos a recibir las bendiciones de Dios. Nunca Él se olvida de que estamos aquí en la tierra, pero siempre necesitamos insistir. Así como el pueblo de Israel insistía para que Dios les mandara la ayuda cuando ellos se encontraban en Egipto esclavos, necesitaron orar a nuestro Señor. Y también en nuestra iglesia católica hoy celebramos la memoria de Santo Domingo Presbítero. Y como siempre, mis hermanos, recordamos nosotros la vida de los santos, ¿verdad? Porque ellos trabajaron duramente para pedir a Dios por todas las personas, por todos aquellos más necesitados, por todos aquellos que no tenían un hogar. Ayudaron muchísimo y también les introdujeron el amor de Dios en sus vidas. Y eso es algo que Dios nunca olvidó y nunca olvidará de todo aquel que lo sigue haciendo. Por eso es importante que nosotros reconozcamos a Jesús nuestro Señor como nuestro Salvador, pero también lo enseñemos a otros. Introduzcamos el amor de Dios a nuestros hermanos y hermanas que nunca han escuchado de Él, especialmente en este tiempo, un tiempo tan terrible que las personas ya no quieren escuchar, sino solamente se dedican a este mundo que no nos ofrece nada, a este mundo que nos está entrellevando a todos nuestros jóvenes, a todos aquellos que no quieren ya escuchar, sino solamente vivir en el mundo terrenal. Así es que pidamos a Dios por todos nuestros hermanos y hermanas todos los días de nuestra vida, y el Señor no se va a olvidar de ayudarnos a nosotros, porque si nosotros lo seguimos haciendo, el Señor va a seguir abriendo camino para que nosotros tengamos vida plena, una vida en Él. Vamos pues a comenzar, mis hermanos. Primeramente voy a compartirles la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés porque había tomado como mujer a una cuchita del territorio de Cush. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces: oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones, y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa, y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo, pues, no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró.
Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés: Te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. Que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando nosotros murmuramos en contra de un hermano o de una hermana, pensamos que Dios no se da cuenta. Nosotros a veces queremos quedar bien con las personas, pero no con Dios. Es muy importante, mis hermanos, que nos demos cuenta que hay un Dios allá arriba y que no podemos andar murmurando ni hablando mal de las personas. Es muy importante que nos demos cuenta que Dios siempre nos manda sus refrenos para que cambiemos nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser. Aarón y Miriam, que eran hermanos de sangre de Moisés, sintieron de una manera o de otra envidia por Moisés y a la vez murmuraban y decían que por qué había contraído matrimonio con una mujer que ella no era de la misma raza que ellos. Por eso lo criticaban. Y Dios se dio cuenta de todo ello. Dios sabía que Moisés era un hombre muy bueno, era un hombre muy humilde, como dice aquí en la palabra de Dios. Y no le pareció bien a Dios que anduvieran murmurando en contra de Moisés, siendo un hombre tan bueno, especialmente su propia gente, sus propios hermanos, que anduvieran murmurando de él y hablando mal. Y esto es lo que sucede también entre nosotros muchas de las veces. Comenzamos a hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Hablamos a veces de nuestra propia familia y no está bien. Hay un Dios que todo lo ve. Si queremos quedar bien con la gente, eso no sirve de nada. Si quedamos bien con ellos, vamos a quedar mal con Dios. ¿Qué mejor que quedar bien con Dios y ser tranquilos? No andar metiendo chismes de aquí para allá ni de allá para acá. Porque tarde que temprano de todo nos damos cuenta. Todo viene a recaer sobre nosotros y cuando eso sucede, no hayamos ni qué decir ni qué pensar. Por eso es importante, mis hermanos, que cada día le hablemos a Dios, le pidamos su consentimiento de todo y no andemos trayendo ni llevando chismes para con nadie. Y esto es lo que sucedía, mis hermanos. Tal vez, como les digo, Aarón y Miriam estaban quedando bien con la gente al murmurar de Moisés. Y todo el pueblo murmuraba. Y por eso Dios no le convino esto. No le gustaba nada de lo que él escuchaba. Porque recordemos que Dios escucha todo. Él no está sordo. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, Él lo conoce. No podemos escondernos de Él. Nos esconderemos de los demás, pero de Él jamás. Por eso, hermanos, cuando vayamos a hacer algo, pensémoslo muy bien antes de hablar, antes de abrir nuestra boca. Pensemos muy bien qué es lo que vamos a decir. Si no vamos a ofender o si no vamos a dejar en mal a nadie. Porque aquí Aarón y Miriam estaban poniendo en mal a Moisés. Moisés tal vez ni cuenta se daba de esto. Por eso cuando Dios les habló, ellos se sorprendieron. Se dijeron entre sí, ¿qué Dios quedará de nosotros? Y no se esperaban lo que Dios les iba a preguntar. ¿Por qué ustedes andan hablando de mi servidor Moisés? Dice, cuando yo me refiero a Moisés, es el hombre más bueno sobre la faz de la tierra, ahorita en la actualidad. Y ustedes andan poniéndolo en mal, ¿por qué? Si es su hermano, ¿por qué lo hacen? Es muy raro, mis hermanos, que nosotros, ¿verdad?, escuchemos un chisme de nuestra propia familia, pero cuando lo escuchamos, nos duele el corazón, nos duele el alma.
Fíjense bien, todavía después de que Miriam contrajo la lepra, este Aarón se dio cuenta de que estaba leprosa y se dio cuenta de que Dios había sido quien le había dado ese castigo. Y por eso va con Moisés y le dice, habla a Dios, pídele para que sane a mi hermana, mira cómo está leprosa. Y un leproso en aquel tiempo, ¿verdad? La ley de Dios era que ellos tenían que salir fuera del campamento. No podían andar en medio de ellos, mis hermanos, con la lepra, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Y entonces no era permitido por Dios que ellos anduvieran entre la gente. Tenían que salir fuera del campamento, aislarse. Dios se los había pedido de esa manera y lo tenían que cumplir. Y esta Miriam tenía que cumplirlo. Y por eso Aarón va con Moisés y le dice, no tomes en cuenta lo que nosotros hablamos de ti. Pide a Dios por ella y pide a Dios por mí, que me perdone este pecado. Y fíjense bien, mis hermanos, qué tan bueno no sería Moisés que si hubiéramos sido uno de nosotros, cuando nuestro propio hermano viene hacia nosotros a decirnos o pedirnos perdón, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No queremos a veces perdonar, mucho menos vamos a hablar a Dios para que los perdone a ellos, porque no somos así, de buenos como Moisés. Sin embargo, Moisés va y le pide a Dios que le perdone el pecado a Aarón y a Miriam. Y Miriam queda sana de su lepra. Les pido, mis hermanos, que continúen leyendo este capítulo, este bello capítulo de Números. En realidad, nos damos cuenta de la bondad de Moisés, del amor que tenía por su pueblo. ¿Cuántas veces Moisés no intervino por su pueblo ante Dios? Este pueblo cabeza dura, que sin embargo, a él muchas veces lo quisieron apedrear, lo quisieron golpear. ¿Se imaginan? A pesar de que él les había ayudado a salir de Egipto, de la esclavitud, no estaban contentos con él, porque según ellos los había sacado a un territorio árido, a un desierto del cual no podían salir. Ellos querían ya llegar a la tierra prometida, pero era imposible porque tenían que luchar contra los que ya habitaban aquella tierra. Y eran pueblos numerosos, eran pueblos que, si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, Dios permitió todo esto para que este pueblo quedara sano, quedara limpio de su maldad. Era un pueblo también muy malo. Sin embargo, Dios tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de todos aquellos que oraron a Él, le pidieron para que los liberara. Por eso, yo les invito, mis hermanos, a que continúen leyendo ustedes este bello libro de Números y se darán cuenta del gran amor que Moisés tuvo hacia ese pueblo. Que aunque él no entró a la tierra prometida, no llegó sino solamente a contemplarla, este Moisés fue un hombre muy grande, fue un hombre muy bueno, fue un hombre al cual Dios le hablaba cara a cara. Lo escuchamos aquí de esta lectura. Dios no le hablaba a Moisés en sueños ni enigmas. A Moisés le hablaba cara a cara. Obviamente que él no miraba a Dios. Él podía escucharlo, así como cuando nosotros escuchamos a otra persona, cuando estamos conversando con ellos. Así él escuchaba a Dios. ¿Se imaginan el gran amor que Dios también le tenía a Moisés? Como lo dice aquí, si a alguien me refiero, si a alguien yo le hablo en sueños, como cuando le hablaba a los profetas. Dios les hablaba en sueños, les ponía visiones para que hicieran su voluntad, pero con Moisés no. A Moisés le hablaba cara a cara, y cuando él quería hablar con Moisés, donde quiera que él se encontrara, le escuchaba su voz. Le decía, ve a la tienda de las citas, allí me verán. Como en este caso, ¿verdad? Que tuvieron que ir Moisés, Aarón y Miriam a hablar con Dios. Y ahí les hizo ver que no tenían por qué andar murmurando de su servidor Moisés. Y Moisés, mis hermanos,
Fíjense bien, a pesar de todo, de cómo él vivía, de cómo él era un hombre que anteriormente pues había vivido entre el faraón, había vivido entre ellos. Él sabía las leyes y reglas de esa gente, conocía a sus dioses también. Él nunca había escuchado de un Dios que hablara, y cuando Dios le habla para que libere a su pueblo, le habla para que él sea el libertador de toda aquella nación. Y Dios, fíjense bien, cuando se escogió a Moisés desde el vientre de su madre, ya Dios sabía lo que Moisés iba a realizar, cómo él iba a poder liberar a ese pueblo. Dios tiene ya todo, mis hermanos, desde nuestro nacimiento ya nos conoce qué es lo que vamos a realizar en nuestras vidas. No nos puso aquí para estar habitando la tierra inútilmente. ¿Se imaginan que inútilmente hubiéramos venido aquí a esta tierra? ¿Qué se hubiera hecho? Viviéramos todavía como los changos, como los animales, sin ningún pensamiento, sin ninguna forma de vivir, nada. Pero Dios nos dio un espíritu y ese espíritu nos ayuda a transformar las cosas en que sean diferentes. Y por eso nosotros tenemos que seguir viviendo de esa manera, viviendo en medio de Dios, que Dios sea nuestro centro, hablándole todos los días, que cada día que nosotros despertemos, desde que despertemos luego, hacer nuestra oración y darle gracias por un día más, darle gracias por la vista, darle gracias por nuestros pies, por nuestros brazos, por nuestro cuerpo completo, porque cuántas personas, mis hermanos, no se despiertan ya enfermos, ya no pueden caminar, ya no pueden levantarse de una cama y quisieran hacerlo, pero no pueden. Esta Miriam, si no hubiera sido por Moisés, ella hubiera quedado leprosa hasta la muerte. Pero sin embargo Dios le dio otra oportunidad y ya desde allí estos dos ya no volvieron a murmurar de Moisés. Tuvieron miedo de Yahvé, de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, todo lo que hagamos en contra de cualquier persona, Dios nos lo va a tomar en cuenta. Dios no se queda sin darnos un castigo. Muchas veces decimos que Dios no castiga. ¿Se imaginan si no nos castigara? ¿Se imaginan si Dios no nos pusiera un freno en nuestras vidas? ¿Cómo seríamos? Si de por sí somos malos, ¿cómo seríamos si Dios no nos pusiera un freno en nuestra vida? No nos pusiera un hasta aquí. ¿Cómo seríamos? Por eso, mis hermanos, el pueblo de Israel, cuando fue liberado, fue rodeando ese desierto. El desierto lo hubieran podido cruzar de la noche a la mañana. De un día a otro, tal vez hubieran podido llegar. Dios es así de poderoso. Había podido haber hecho esto, pero quería limpiar a ese pueblo, quería dejarlo libre de todo mal pensamiento, que se olvidaran de todos aquellos dioses en los cuales los egipcios creían, y muchos de ellos ya habían acogido a esos dioses. Por eso Dios los quería liberar de toda aquella maldad, de todos aquellos malos pensamientos, de creer en dioses falsos, en dioses que no les iban a ayudar a ellos en nada. Por eso, cuando Moisés va y habla con Dios allá en el Cerro Santo, ¿qué es lo que sucede? Este pueblo se edifica un dios, un toro de oro, y a ese Dios le dan culto. Por eso Dios, mis hermanos, quería limpiarlos de toda su maldad, quería limpiarlos de todo aquel mal que ellos traían de Egipto. Y era necesario que este pueblo se quedara tanto tiempo en ese desierto, un transcurso de 40 años. Anduvieron dando vueltas y vueltas en el desierto. Y los que no estaban contentos, todo el tiempo estuvieron murmurando en contra de Moisés, porque se decían entre sí que cómo era posible que Dios los hubiera sacado de un pueblo que no importara que fuera de la esclavitud, pero que tenían comida que en realidad ni la tenían.
Ellos tenían que buscarse todo. Los egipcios no les proveían nada, solamente trabajo duro. Y así estaban contentos. Pero cuando Dios se decide liberarlos, ellos están murmurando. Un pueblo totalmente duro de la cabeza. Entonces, no seamos así también nosotros con Dios. Démosle gracias por lo que tenemos. Si tenemos una casa pequeña, o una casa muy grande, o un auto, y si vemos otros que tienen autos nuevos, autos que son último modelo, no tengamos envidia de ellos. Dios se los dio, sabe Él por qué. Él nos da a cada uno lo que merecemos. Y si lo que tenemos es lo único que merecemos, démosle gracias a Dios por ello. Pero no andemos murmurando ni hablando mal de la gente. Voy ahora a compartirles, mis hermanos, el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente, y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche, y Él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pedro era un hombre muy atrevido, era un hombre que siempre salía al frente, con sus palabras o con sus hechos. Vemos aquí cómo nos habla la palabra de Dios, que Jesús se quedó a solas porque Él se encontraba con mucha gente, hablándoles de la buena nueva, de la noticia, que sería la del reino de Dios. Entonces, cuando Él les dice que se embarquen, que se vayan a la otra orilla, Jesús quería estar a solas con sus apóstoles, hablarles, transmitirles, para que ellos, cuando Él se fuera, supieran todas las cosas nuevas que tenían que transmitir a la demás gente. Lo que Él hacía, quería que sus apóstoles también lo hicieran. Y entonces Él se había quedado solo con la gente y Jesús los despidió. Pero Jesús se va a orar, y estos, cuando están en medio del mar, comienza un fuerte viento, y dice la palabra del Señor que este viento golpeaba duramente la barca. Y ya para el amanecer, Jesús va a ellos caminando sobre el mar. Fíjense bien. Y entonces se espantaron, tuvieron miedo, pensaron que Jesús era un fantasma. Y en aquel tiempo también existían esta clase de miedos como existen hoy en la actualidad. Mucha gente se dice ver fantasmas,
Mucha gente los mira porque la realidad sí los ven. ¿Por qué? Porque le abren las puertas al demonio. Consultan a brujos, consultan a espiritistas, y entonces en sus hogares esto es lo que sucede. Comienzan a ver fantasmas, a escuchar voces y toda esta clase de cosas que suceden en sus casas. Y esto sucede, mis hermanos, porque no tienen a Dios en su corazón. Pero cuando hay Dios en sus vidas, no hay por qué temer a nada. Y estos hombres, cuando ven a alguien caminando sobre las aguas, obviamente que van a pensar que es un fantasma. ¿Qué más pensaríamos nosotros si miramos algo o a alguien caminando sobre las aguas? Es lo mismo que pensaríamos. ¿Quién puede andar en las aguas? ¿Quién puede hacerlo? Solamente Dios. Y estos no se daban cuenta ni sabían realmente quién era el que venía caminando, sino que cuando les dice Jesús, no teman, ánimo, soy yo, que vengo hacia ustedes. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú realmente, haz que vaya yo hacia ti caminando también sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y este comienza a caminar sobre las aguas también. Pero cuando ve el viento tan fuerte golpeando las olas, le viene el miedo y comienza a hundirse. Le grita, Señor, sálvame. El Señor lo salva. ¿Pero qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué vacilas? ¿Qué nos pasa a nosotros, mis hermanos, cuando quitamos la vista de Jesús? Cuando comenzamos a ser guiados por la gente, por las personas, y dejamos de seguir a nuestro Señor. ¿Qué sucede realmente en nuestras vidas? Lo cambiamos y lo dejamos todo. Somos personas que nos olvidamos luego del Señor. Al Señor hay que seguirle de todas formas. Aunque estemos sintiendo las aguas hasta el cuello, sigamos adelante. Sigamos siendo fuertes en el Señor. No tengamos dudas de lo que el Señor hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos transforma totalmente. Cuando ya conocemos de Él, no cualquier persona que nos quiere cambiar, cambiamos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ya conocemos de Él. No tenemos por qué quitar nuestra mirada del Señor. Y cuando esto sucede, nos vamos totalmente al fondo del lodo. Nos ensuciamos. Somos como los marranos. Nos echan agua, quedamos limpios y volvemos a ensuciarnos en el lodo. Somos como los marranos. Entonces, hermanos, hay que seguir a Jesús. No importa que, como les digo, las aguas nos lleguen hasta el cuello, como le sucedió a San Pedro. Él tuvo esa duda, se comenzó a hundir, y entonces Dios le dice, ¿por qué tienes dudas? ¿Por qué dudas de mí? Quitaste la mirada. Él iba caminando, tuvo la confianza al principio de que podía hacerlo, porque Jesús era el que le estaba ayudando, pero dudó, quitó la mirada de Jesús, puso la mirada en el agua que estaba golpeando duramente, y entonces se comenzó a hundir. Hermanos, no tengamos miedo de que Jesús nos va a ayudar. No tengamos ninguna duda. El día que dudemos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo, no tengamos la menor duda y todo nos va a resultar bien. Como les digo, sin dudas. Yo les aseguro, mis hermanos, que Jesús permitió que todo esto sucediera. Que ese viento se soltara así de fuerte en medio del mar, donde ellos iban en esa barca. Jesús permitió que todo esto sucediera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando ellos suben a la barca, cesó el viento. Todo vino a una completa tranquilidad. Y es que Jesús mismo era quien había permitido todo aquello para probar su fe de aquellos. Y tuvieron fe y vieron que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Al mirar los hechos, ya cuando Jesús puso en total tranquilidad las aguas, ellos sintieron la paz y sintieron realmente que había sido Dios quien les había vuelto la tranquilidad.
quien les había vuelto esa paz que no sentían cuando ellos estaban en esa barca, golpeada por el viento y las olas. Entonces, tengamos confianza, mis hermanos, y tengamos fe. ¿Qué es lo que sucede cuando ellos desembarcan? Cuando ellos llegan a ese pueblo de Genezaret, todos aquellos hombres y mujeres que lo reconocieron comenzaron a reunir a todas las personas enfermas y pedían a Jesús que al menos los dejara tocar el fleco de su manto. Ellos que tocaban su fleco quedaban sanos. ¿Por qué? Por la fe. Porque tenían fe y confianza de que iban a quedar sanos. Fíjense bien, esa fe la tuvo también San Pedro al instante, cuando comenzó a caminar sobre las aguas. Pero él dudó. Esta gente no dudó de que iba a sanar. Por eso llevaron a todos aquellos enfermos frente a Jesús para que los sanara. ¿Y sanaron? Claro que sanaron. Quedaron limpios totalmente de su enfermedad. Aquí lo dice claramente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es verdadera. Es luz para nuestro caminar. Si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, a nosotros también nos va a pasar lo mismo que le pasó a San Pedro. Nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar. No necesitamos eso. Nosotros necesitamos la vida de Jesús entre nosotros. Y un día que nosotros partamos de aquí hacia Él, que sea ese lugar, que sea esa gloria divina por la cual Él vino a ofrecernos para que caminemos junto a Él, para que vayamos libres de pecado y podamos entrar a esa gloria. Es algo de lo cual Jesús tuvo que morir para que nosotros reconociéramos que sí se puede, porque Él al morir despertó, se levantó, anduvo entre sus apóstoles y entre sus discípulos y les enseñó que sí se puede. Hay una vida nueva, hay una vida por la cual hay que vivir. Y si nosotros no le echamos ganas, no luchamos para llegar como el pueblo prometido, este pueblo de Israel, esa era su meta, llegar a la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, por la cual ellos tuvieron que luchar muchísimo, tuvieron que pelear contra aquellas naciones que ya habían habitado la tierra que Dios les había prometido a ellos, que sería para ellos. Y por eso, Dios, mis hermanos, les permitió todo esto, para que lucharan por aquello que, aunque ya había sido de ellos, tenían que luchar, tenían que retirar a todas aquellas personas de sus terrenos y poseerlos de nuevo. Y esto, para nosotros, mis hermanos, luchar, tener fuerza, vivir en el Señor, que esa tierra prometida, que es la gloria divina que nos espera cuando lleguemos a la presencia del Señor, no dudemos ni un solo instante de que por el Señor hay que vivir y por el Señor hay que echarle muchas ganas luchando, no importa lo que nos esté pasando, que sea Jesús nuestro centro. Ahora en este momento, mis hermanos, yo les pido que hagamos oración, pidamos por todos aquellos que no reconocen en Jesús su gran amor por la humanidad. Pidamos al Señor por todos aquellos que necesitan de su ayuda, que necesitan de su gran bondad. Y vamos en este momento a hacerlo, mis hermanos, recitando el Salmo, este Salmo tan bello también, que nos da ánimo y nos da fuerza para resistir las fuerzas del demonio. Y el Salmo es el número 50 y dice así, si gustan repetir después de mí: misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconoces mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor. Al castigarme, nací en la iniquidad
y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Bendito y alabado seas. Tenemos siempre la culpa entre nosotros. Somos pecadores. Te pedimos, Señor, nos perdones y te olvides de todas nuestras ofensas y ayúdanos, Señor, a no caer constantemente en la maldad. Ayúdanos a no caer en el pecado, a no ofenderte, Señor, de todos nuestros males, de todo lo que continuamente, Señor, hacemos en nuestras vidas y que tenemos en nuestra conciencia bien claro que hemos pecado, que hemos caído en las cadenas del demonio. Te pedimos pues, mi Señor Jesús, que nos des el entendimiento y nos des el amor para no murmurar en contra de nadie, sino que siempre veamos, Señor, a nuestros hermanos como si fueras tú mismo, Señor, con quien estamos hablando o de quién estamos hablando, para no ofender a nadie y hacer lo mismo, Señor, que tú hacías cuando te encontrabas en medio de todos aquellos discípulos y apóstoles a los cuales tú enseñabas que hicieran el bien, Señor. Enséñanos pues también a nosotros a no caer en la maldad y hacer siempre tu voluntad. Te pido por todos los enfermos, Señor, que los sanes, Señor, que así como sanaste en aquel tiempo a todas aquellas personas que tenían tanta fe, a todos aquellos que con el solo tocarte el fleco de tu vestido, Señor, tú, Señor, cambiabas su enfermedad en sanidad. Por eso también nosotros hoy en la actualidad te pedimos, Señor, nos sanes de nuestras enfermedades. Tú que todo lo puedes, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, tú que procedes a hacer el bien en todas las personas, tú que nos das la fuerza, tú que nos das un espíritu de cambio, un espíritu que nos transforma totalmente de lo malo a lo bueno. Ayúdanos a seguir, bendito Espíritu, de esa misma manera y no cambiemos de la noche a la mañana de lo bueno a lo malo, sino que continuemos siendo las mismas personas y hagamos siempre el bien, de igual manera que Jesús llegó a realizar las cosas y Moisés, cuando estuvo entre ese pueblo, cabeza dura, que hacía también el bien. Ayúdanos a seguir los mismos caminos que estos hombres, que hicieron siempre el bien por el pueblo, que lo hagamos también nosotros, bendito Espíritu, que nos transformes totalmente y seamos de esa misma manera. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu intercesión. Tú que caminaste junto a Jesús, anduviste junto con él, mamita María, y él escuchaba de ti y ayudabas a todos aquellos apóstoles cuando le pedías el favor a Jesús. Así te pedimos también que nos ayudes a hacer de la misma manera, que todos aquellos que seguían los caminos del Señor seamos igual y ayudemos a todo aquel más necesitado, en vez de andar murmurando, en vez de andar haciendo chismes de los demás, mamita María. Ayúdanos a ayudarles en todas sus necesidades, especialmente a orar por los demás, a pedirte a ti tu intercesión, mamita María, y abogues por nosotros, porque contigo todo lo podemos y sin ti, mamita María, no podremos realizar nada. Necesitamos pues de que sigas abogando por nosotros. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos, mis hermanos, dándole gracias a Dios con estas palabras que Jesús mismo nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, como siempre les doy, por seguir escuchando de la palabra de Dios. Y también les pido que sigan leyendo de las Sagradas Escrituras. Sigan llenándose del amor de Dios. A través de los libros religiosos, nosotros crecemos en santidad. Pero si no lo hacemos, si leemos y escuchamos solamente historias, fábulas de libros que sinceramente no nos ayudan en nada, no vamos a hacer más que el mal. Por eso yo les invito pues a que lean la Biblia, recen también el Santo Rosario y pidan a nuestra Madre Santísima su intercesión para que seamos siempre protegidos por ellos y llevados por el bien. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día martes. Bendiciones.